son 4 mujeres. Y no sé, acomodó como todos los relatos en cada una de estas historias para generar a través del Hubiera no existe una obra de teatro de conciencia social, en donde sabemos que es un tema que me encantaría decir que las cifras han bajado en nuestro país y la realidad es que no. Ahora se han vuelto un poco más, ¿cómo decirlo?, estrategas para secuestrarlas, para atraparlas, y no solo a las mujeres. La trata de personas, como bien lo dice, es para todo tipo de personas. Y entonces descubrí que Omar me tenía miedo y yo no lo sabía. Me pudo escribir una carta con sus pequeñas manitas diciéndome que tenía miedo de mí porque me veía muy alterada, muy estresada, como que yo siempre estaba buscando la chuleta, ya sabes, así de, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pedo? Y aparte yo siendo una morrita, o sea, pues también estaba... ¿A qué edad tuviste a Omar? Tenía 18 y medio cuando nació. Y la terapia llegó a mi vida a los 24. ¿Sabes? ¿Cómo van las hamburguesas? Pues tuvimos que cerrar. La verdad es que como pequeña emprendedora cometí muchos errores, y digo cometí porque hay cosas como que yo di por hechas, y mi esposo en algún momento sabía algunas, pero tampoco es el erudito de los emprendimientos, la realidad es que no. Y resulta ser que en esa época las instancias gubernamentales no estaban abiertas todo el tiempo, entonces fuimos resolviendo con lo que teníamos. Yo dejé mi RFC para darle funcionamiento al restaurante y resulta que ahora entiendo que para los pequeños emprendedores, cuando tú registras tu marca, la Hacienda te apoya. Entonces, los primeros meses, o creo que es el primer año, no pagas completo el IVA. Y luego, conforme vas avanzando, ya te van como dosificando hasta que llega el momento en el que ya tienes que pagar el IVA completo. De esas cosas, pues son apoyos que yo ni sabía que existían. Claro. Entonces fuimos resolviendo como pudimos y llegó un punto en el que descubrí que nosotros estábamos dando facturas porque evidentemente el cliente no lo pedía, pero no, a mi nombre sí, pero nosotros nunca contemplamos en el precio de las hamburguesas el IVA. Entonces, pues sí, manita, me la pasé, tuve que cerrar antes de endeudarme porque evidentemente no íbamos a deberle a nadie. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de ser la fuente de ingresos de muchas familias que trabajaron con nosotros. También me siento muy orgullosa de haber puesto un granito de arena en un momento tan complicado. Y mejor decidimos como cerrar y poner en orden todo. Yo me pasé todavía, ¿qué será, amor? 2 años, 3, pagando el IVA de las hamburguesas. Entonces, evidentemente tal vez no fue el gran negocio. Fue la verdad más una terapia ocupacional, además fue un entrenamiento maravilloso, claro, porque aprendimos muchísimo como familia, aprendimos muchísimo de emprendimiento, aprendimos mucho de estandarizar recetas, de acomodar costos, cosas que en mi vida me hubiera imaginado que iba a poder hacer. Entonces las guardamos para poner orden, ya está en orden, no le debemos nada a Hacienda ni a nadie. Ni modo, salió de mi bolsa el IVA, pero la verdad es que pues, ¿qué iba yo a saber? Y después quisimos como aperturarlas nuevamente, pero mi trabajo o nuestro trabajo como actriz, haz de cuenta que fue retroactivo. Todo lo que no trabajé en pandemia de pronto fue, no hiciste nada, pues ahí te va. El Príncipe del Barrio. El Príncipe del Barrio, pero estuve en Bola de Locos, también estuve en... Hay otro programa en el que estuve, en Renta Congelada, no sé, empezaron a surgir un montón de proyectos y en teatro no se diga. 3 años en Lagunilla, mi barrio, cuando ni sabíamos que iba a durar tanto, íbamos por 3 meses. Y de pronto funcionó tanto, le gustó tanto al público que nos mantuvo en cartelera 3 años, con un éxito rotundo. Tuvimos invitados especiales de la talla que te puedas imaginar, o sea, desde el Tri, Merenglás, nada más nos faltó Margarita, fíjate, la diosa de la cumbia, hubiera sido maravilloso, pero hasta la Sonora Santanera, pero la Dinamita, pero, tuvimos a Mariana Seoane, estuvo La Maldita Vecindad, Los Estrambóticos, La Gusana Ciega, y todos se sumaron a hacer una de sus canciones, una versión de Barrio. Entonces fue hermoso ver, no sé, una historia de amor del Tri, pero en danzón. Hacíamos estas fusiones increíbles. Fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera y así muchas otras obras más. De hecho, ahorita, ¿Cómo te va mi amor?, que es una obra de Rocola con canciones de Pandora, ya vamos a cumplir 1 año en cartelera.
Entonces, ahí la llevo. Y entonces, pues no, ¿a qué hora abro las hamburguesas otra vez? No. Ahorita no se Y puede. dice que al ojo del amo. Exacto, es cuando engorda el caballo. Y también pasamos por esas, ¿eh? Hubo 2, 3 empleados por ahí que nos picaban los ojos terriblemente. Fue muy duro para mí descubrir que el mundo quiere trabajo, les das trabajo, y cuando tienen la oportunidad, no hablo en general, pero algunos te pican los ojos o quieren ver qué más agarran, ¿no? O no quieren trabajar ya. Es cierto. Entonces, tener que estar capacitando gente cada vez o entregarnos en cuerpo y alma para que pues se acoplaran, se adaptaran, y de pronto en la primera que podían, pues veían que sacaban. Bueno, hasta pasaron ahí notas de gente que ni conocía, que quisieron pues colgarse de que hubo hamburguesas y se hicieron pseudoempleados y yo ni los conocía, pero se vendieron. Ay, no, pasé por unas terribles. Entonces, mejor decidimos poner todo en pausa, esperar que todo se acomode y algún día, ¿por qué no volver a abrirlas? Ese fue uno de los lugares en donde más feliz fui. O sea, después del teatro y mi carrera, yo creo que, obviamente, mi casa, mi familia, Isfel Burger siempre es un lugar donde soy muy feliz. Sí. Pero la tienes que hacer. Sí, algún día. En algún algún momento. Sí, no lo he hecho en saco roto. Hasta he pensado que igual y empiezo con un carrito otra vez, me voy a un bazar. ¿Por qué no? Estaría padre, nada más para no es que perder el tengas gusto. tiempo, chula. Sí, bueno, obvio. Oye, Dígame. cuéntame del Hubiera No Existe. Qué gran proyecto. El Hubiera No Existe es una obra de teatro que, hasta donde sé, nació en pandemia, con Humberto Astudillo. Humberto Astudillo es nuestro productor, pero también es el autor y además es el musicalizador de esta historia. Él entrevistó a muchas mujeres víctimas de trata de personas que lograron sobrevivir, las entrevistaron a todas y tomó como las partes más importantes de cada uno de estos relatos, y no solo lo importante, sino aquello a lo que hay que observar para alertar, y lo depositó en 4 historias. Mari, Rosy, Mónica y Gaby. Son 4 mujeres. Y no sé, acomodó como todos los relatos en cada una de estas historias para generar, a través de Lo Hubiera No Existe, una obra de teatro de conciencia social, en donde sabemos que es un tema que me encantaría decir que las cifras han bajado en nuestro país, y la realidad es que no. Ahora se han vuelto un poco más, ¿cómo decirlo?, estrategas para secuestrarlas, para atraparlas, y no solo a las mujeres. La trata de personas, como bien lo dice, es para todo tipo de personas. Niños. Todos somos víctimas de una situación así. Entonces, de manera muy estratégica, ahí está la historia de Gaby, que la atrapan a nivel de internet. La historia de Mónica, conoció a alguien y por estar enamorada se escapa, le dicen que se van a casar con ella, pero no le alcanza para la boda, y entonces pues tiene que ponerla a trabajar de prostituta. En mi caso es Rosy, una mujer que quiere estudiar, que quiere ser una gran otorrinolaringóloga, tener una licenciatura, un título, todo este rollo, y porque su mamá decide quedarse con la pareja que tenía en ese momento, el padrastro, ella termina quedándose sin casa, va a buscar trabajo de sirvienta y termina también dentro de una red de trata. Y en el caso de Mari, que lo interpreta Camilita Rivas, a ella la atrapan por su familia, sus primas, que vienen de Tijuana y le cuentan una historia china, y entonces se va y así, ¿no? Entonces, a través de estas historias levantamos la voz de todas aquellas mujeres que lo vivieron y sobrevivieron, las que siguen en trata, y al mismo tiempo alertar a los jóvenes, ¿sabes? Creo que de las labores que más disfruto en mi carrera es poder poner un pequeño granito de arena y dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Y muchas veces digo, yo soy mamá de un chavo de 22 años, y en alguna época, cuando él tenía 12, 13 años, pues no quieren oír, ¿no? O sea, no quieren escuchar que hay que prevenir, ¿no? Ay, ahí viene mi mamá otra vez con un tema de estos, ay, ya sabes, ¿no? Entonces, el teatro siempre fue un lugar seguro para poner temas delicados en la mesa, como drogadicción o este tipo de cosas, abuso de género o abuso infantil o la trata de personas o este tipo de cosas. Y mi carrera, de alguna manera, siempre me ha llevado
a poder concientizar a través del arte, a través del teatro, que al final el teatro nació así, para hacer una protesta social, para exponer un tema del que nadie se atrevía a hablar. Entonces, gracias a que mi hijo, gracias al teatro y estas cosas, que pues fue niño bambalina, ¿verdad? Tenía que estar ahí conmigo a todos lados. De pronto me decía, mamá, es que este tema que tocaron, ¿de qué es? Ah, pues mira, te platico, ven, siéntate. Ah, mira, de este tema no sé mucho, pero ven, vamos a investigar. Entonces fue como maravilloso y me gusta saber que lo seguimos haciendo. De hecho, el Hubiera no existe, terminó temporada hace poquito, pero me dijeron que va a haber más, espero que sí. En las escuelas ya estaban dejando de tarea que fueran a ver el Hubiera no existe y que hicieran como un resumen para que pudieran tener como el tema en sus cabecitas, ¿no? Que entiendan que es una realidad y que todos tenemos que estar como muy alerta y sobre todo pendientes porque no sabes en qué momento puedes ayudar a una víctima, ¿sabes? Hay veces que solo necesitan ese pequeño momento en donde tú puedas hacer una llamada o donde simple y sencillamente le puedas extender la mano. No sé, uno nunca sabe cuándo puede pasar. Y de hecho ahorita estoy haciendo teatro para escuelas, que también eso es algo que hacemos desde hace ya, pues sí, como 8 años, pero pues la pandemia puso todo eso en pausa. Antes de venir a verte, justo fui a Coacalco a dar función de una obra de teatro que se llama Reflejos de Dolor, y esa también es con conciencia social. Habla de abuso de género, bulimia, anorexia y abuso infantil. El Estado de México es uno de los estados más bien es el estado número 1 en este tipo de problemas. Y lo llevamos a las escuelas, sacudimos a la audiencia, papás, maestros y alumnos, sacudimos a través de esta historia, se pone el tema en la mesa y después tenemos un debate. Y hoy me siento muy orgullosa de saber que hubo una chiquita que fue muy valiente y nos contó la historia de una vecina o de una amiga que conocía y que no sabía cómo ayudarla, y pudimos contenerla. O sea, sí pudimos decirle, mire, si existen estas instancias, el camino a seguir es necesitas asesorarte, pero tú también tienes que ir a terapia porque tú la estás acompañando y la quieres, entonces te duele, pero ella también tiene que ir a terapia. Hay que acercarse a las instituciones gubernamentales para que los asesoren de manera adecuada. Entonces, mira, si de todas estas historias que contamos logramos salvar una vida o muchas vidas, yo me siento muy orgullosa de poder dejar este granito de arena a través de mi trabajo, a través de mi arte. Estamos en una época, Violet, que no es muy fácil comunicarse con los jóvenes. Sí, sí lo es. Es muy difícil decirles, mira, es que tú eres de otra generación. Sí, sí, sí. Tú perteneces, ya tenemos hasta nombres las generaciones. ¿De qué manera los padres, Violeta, pueden ubicar esos focos rojos en cuanto a la trata de personas? Pues mira, yo con respecto a mi hijo, y solamente puedo hablar como de cómo lo fui llevando con él, es que... Siendo varón. Sí, además, siendo varón, yo puse muchos límites, sobre todo en redes sociales, ¿sabes? Mi hijo no tuvo redes sociales hasta los, ¿qué serán? Pues 14 más o menos, que fue cuando ya brincó a secundaria, pero se me fue a la Universidad del Fútbol y estaba en internado. Entonces, de alguna manera, si sucedió una emergencia, yo necesitaba comunicarme con él. Y siempre me reclamó, siempre me dijo, es que todos mis amigos tienen redes y yo no. Y no las vas a tener. Le decía yo, no las vas a tener porque necesitas educarte a redes sociales antes que entregártelas. Hay un montón de reglas que hay que seguir. O sea, yo le decía a Omar, no contestas el mensaje de alguien que no conoces en persona. No se puede. No, aunque te diga bonito, que sí guapo, que sí... No lo conoces en persona, no se contesta. Punto, se acabó. Jamás puedes salir en redes sociales con el uniforme de la escuela y mucho menos con el logo o el escudo o este tipo de cosas, porque entonces no sabes quién está viendo y te ubica. Nunca dices dónde vives, nunca dices con quién vives, nunca dices dónde estás y con quién no estás. Y las redes sociales no son para que descargues tus emociones. No es terapia. Los terapeutas no están ahí. Necesitas decirme algo, hablemos. Algo que pasó con mi hijo es que nosotros no nos comunicábamos bien. Omar era un chavito de, ¿qué serán? 7 años, más o menos 8 años, que estaba muy molesto porque evidentemente su papá no estaba.
Yo sabía que en cualquier momento estas conversaciones iban a llegar y estaba esperando a que él tuviera estas curiosidades, porque también hay que ir al ritmo de los chavos, estar como observándolos mucho. No se trata de empujarlos demasiado, también ellos son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de muchas cosas. Y entonces él tomó la decisión de, en la escuela, que por cierto estuvo en una escuela maravillosa, lasallista, que por cierto le mando un beso al Colegio Fernando de Magallanes porque nos ayudaron muchísimo. Es una escuela que siempre está al pendiente de sus jóvenes, que respetan muchísimo, no es que sea religiosa o algo por el estilo, no, solamente su formación académica y su formación en contención de adolescentes es brillante. Y descubrieron también las alertas, en donde Omar estaba mostrando como que contaba historias, ¿no? De, es que mi papá, no sé qué, y estaba como muy enojado, y contaba historias que nadie le había contado. Irreales. Exacto. Entonces, obviamente la escuela me llama, y de entonces entendí que necesitaba tener conversaciones con Omar antes de lo que yo me hubiera imaginado. Yo ya llevaba un rato en terapia, porque pues también como papás, o sea, necesitas estar bien primero tú. O sea, yo decía, ¿cómo voy a guiar a un humano si no tengo la más remota idea de cómo ser uno? O sea, ¿cómo? Yo sentía la responsabilidad. Entonces, bueno, yo como que me fui previniendo porque sabía que esas conversaciones un día iban a llegar. Sí, entonces yo ya llevaba en terapia como 1 año, casi 2, no, 1 año y medio más o menos. Y entonces obviamente puse el tema con la terapeuta, ella me fue llevando como de la mano y yo le dije, pues, ¿qué hacemos? Porque Omar no me habla. Y si no me habla, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Que es un adolescente que vamos a tener que tocar un chorro de temas. Sexualidad, enfermedades sexuales, drogadicción, trata de personas, abuso de género, violencia. Este mundo no es color de rosa. Al contrario, están pasando muchas cosas y necesito prevenirlo. Y gracias a la terapia, y que también es algo que manejé con Omar bastante bien, o sea, fue de, mira, este es un lugar seguro en donde tú puedes hablar lo que tú quieras. Porque, vuelvo a lo mismo, las redes sociales no son terapia. No es para que digas, es que en mi casa me tratan horrible, es que bla, bla, bla. No, eres la víctima número 1 cuando sueltas todas tus emociones ahí. Entonces yo le decía, no. En redes sociales no, y menos porque ni te las voy a dar, o sea, no hay manera. Entonces fue como de, ok, pero voy a platicar. Si no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, pues lo dejamos. Y así se echó 1 año. Entonces fue hermoso porque Omar tuvo su terapia, tuvo su espacio, yo tuve el mío, y la terapeuta en su momento ya me dijo, necesitan tener terapia juntos. Ah, ok. Y entonces descubrí que Omar me tenía miedo y yo no lo sabía. Me pudo escribir una carta con sus pequeñas manitas diciéndome que tenía miedo de mí porque me veía muy alterada, muy estresada, como que yo siempre estaba buscando la chuleta, ya sabes, así de, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pedo? Y aparte yo siendo una morrita, o sea, pues también estaba... ¿A qué edad tuviste a Omar? Tenía 18 y medio cuando nació. Y la terapia llegó a mi vida a los 24, o sea, ya llevaba yo un rato viendo cómo le hacía, ¿sabes? Entonces pude disculparme con él porque yo no me había dado cuenta del logro en el que me estaba convirtiendo. Le pude pedir disculpas, también le pude dar las gracias por ser tan valiente de expresar ese punto. Y te puedo decir que a partir de ese momento, con la terapia, Omar y yo logramos un puente de comunicación excepcional. Entonces,